Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por el favor que nos concede de invocar tu nombre, reconocer tu señorío, reconocer que tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Padre, te estamos presentando el programa de esta tarde y te pedimos, Señor, que lo use como un instrumento de edificación, de salvación, de sanidad, de consolación, de esperanza. Bendice a todos los que habrán de conectarse. En el nombre de Jesús. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran manera, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado de esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque ellas son espíritu y son vida. En el nombre de Jesús. Amén.
La porción que acabamos de leer es una combinación de sanidad, de esperanza, pero también de advertencia y de juicio. El Evangelio es buena nueva de salvación, pero las buenas nuevas de salvación también tienen su parte de advertencia, porque ciertamente que Dios es amor, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor y que horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. Por eso, así como el Señor Jesús lo encontramos siendo el médico divino para estos leprosos, pero también advierte acerca de las señales inequívocas de su segunda venida. Y presenta dos ejemplos bíblicos muy contundentes. El ejemplo de Noé. Noé predicaba y la gente no atendía a su llamado. Muchos lo juzgaron como un loco, como un old fashion, pero Noé había recibido el mensaje de Dios, y cuando llegó el momento vino el diluvio y lo destruyó a todos. Y también presenta el Señor Jesús lo que ocurrió con Sodoma y con Gomorra. Esto no es fábula, esto no es fantasía, esto no es leyenda. Si el propio Señor Jesucristo se refirió a estos hechos, tanto el de Noé como en el caso de Lot, es porque ocurrieron, es porque tuvieron su vigencia en su tiempo. Por eso es menester que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios, por encima de lo que diga el hombre, porque la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, pero que solo Dios es veraz, solo Dios es verdadero. En este día saludamos a todos nuestros hermanos que ya están conectados y le enviamos bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También hacemos causa común, somos solidarios con nuestros hermanos tanto de la isla de Puerto Rico, que recientemente fue azotada por el huracán Fiona, pero también nuestros hermanos de Cuba, que recibieron los embates de este huracán. Y ahora, recientemente, en estos días, en estos momentos, nuestros hermanos de la Florida, que están siendo azotados por el huracán Ian y ha afectado a muchos lugares en el estado de la Florida. Estamos pidiendo al Señor que no haya pérdidas de vidas humanas, y que si la hay, pues que sea en un número muy reducido, y que Dios siga guardando, siga protegiendo a su pueblo allá en todo el estado de la Florida. Y cuando hablamos de pérdidas humanas, es lo más lamentable que puede ocurrir, porque aunque las pérdidas materiales se sienten y provocan desolación y provocan tristeza en las personas que pierden sus hogares, que pierden sus ajuares,
y que de la noche a la mañana se ven así, en esa condición, pero poco a poco se puede recuperar. Ahora, lo único que no se recupera es cuando se pierde la vida. Por eso enviamos palabra de esperanza, palabra de consuelo, palabra, aleluya, de solidaridad hacia nuestros hermanos, tanto, reitero, en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, que también fueron azotados por el huracán Fiona. Es decir, que las islas del Caribe recibieron los embates de tanto de Fiona como de Ian. Y esperamos, ¿verdad?, que Dios siga teniendo misericordia de cada uno de sus hijos. También estaremos orando por la tía de nuestra hermana Mary Francis, allá en la República Dominicana, para que el Señor pues termine la obra. En fe declaramos y proclamamos sanidad en el nombre de Jesús, para que el Señor termine la obra. Amén. Si alguien más está enfermo, aleluya, y quiere reportarlo, pues nosotros desde aquí hacemos oración en el nombre de Jesús. Y ahora oramos. Gracias, Señor, te damos. Nos conectamos contigo, Señor, a través de la oración, por medio de tu Santo Espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesús, el puente tendido entre el cielo y la tierra. Y en el nombre de Jesús te estamos pidiendo, Señor, por nuestros hermanos en la Florida, en Cuba, en Puerto Rico, en Dominicana, que han sufrido los embates de estos huracanes que han azotado recientemente el Caribe y la costa sur de los Estados Unidos. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tenga misericordia de tus hijos, aquellos que se han quedado sin hogares, que han perdido sus ajuares, Señor. Ten misericordia y permite que los puedan recuperar. También oramos por la tía de nuestra hermana Mary Francis, allá en Dominicana, Señor. Termina la obra, termina de hacer la obra. Oramos por la familia de nuestro compañero que ya está en tu presencia, el pastor Manuel Rivera, a quien tú quisiste llamar, Señor, a tu presencia. Oramos por su esposa, la pastora Bienvenida de Rivera. Oramos por los hijos del compañero Manuel. Oramos por sus hermanos, por toda la familia. Y te pedimos, Señor, que le dé esa fortaleza espiritual que ellos necesitan para poder seguir hacia adelante. Igual oramos por todos aquellos que han perdido seres queridos en cualquier parte y que nos están escuchando, que reciban esta palabra de fortaleza espiritual. Los que están enfermos, postrados en una cama, Señor, Dios mío, glorifícate de una manera especial, toma dominio. Aquellos, Señor, que no te conocen, están aferrados a sus tradiciones religiosas, no te conocen como Señor y Salvador. Revélatele, Padre. Oro por mi familia, mi esposa, sigue ayudando, fortaleciendo, Señor. Mis hijos, mi Señor, los que están en el área de la Florida, en Nueva York, Señor, en Milwaukee, oramos por ellos, por mis nietos también oro, mis bisnietos también, mis hermanos en la carne. Oro por los pastores, Señor. Mira la presión que tienen que soportar los pastores, los que están al frente de tu obra.
Muchos nos resisten la presión y terminan mal. Fortalece la vida, Señor, de tus siervos y tus siervas para que puedan seguir, aleluya, peleando la buena batalla de la fe. Danos la fuerza que necesitamos. Danos, Señor, la fortaleza espiritual que necesitamos. Endurece nuestra piel como la de un rinoceronte para que podamos seguir soportando y seguir peleando la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, oramos por la iglesia local, por las damas, los caballeros, los jóvenes, los niños. Todos oramos por ellos, Señor. La obra es tuya. Nosotros sencillamente somos los obreros. Pero como la obra es tuya, Señor, tú seguirás proveyendo. Siempre habrá provisión divina porque la obra es tuya. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. También queremos aprovechar la oportunidad para saludar a dos hermanos que recientemente estuvieron cumpliendo años, ¿verdad? El hermano José Cardona y el hermano Kilder Otoniel Hernández, dos caballeros de la iglesia local. Hermano Kilder, hermano Cardona, pues desde aquí le enviamos nuestros mejores parabienes. Desde aquí le bendecimos en el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno, pastora, pues el tiempo pasa y aleluya. Y nos vamos con lo que son las actividades los miércoles. Como vosotros sabéis, es el servicio de oración. Este viernes tendremos el servicio general, no habrá sociedad, sino que será el servicio para todos y estará predicando el hermano Walter Perdomo. El sábado el culto en Fontana a partir de las 7 de la noche. El domingo matutino en los hogares a las 6 a 7 de la mañana y a las 11 la clase bíblica y después el servicio de adoración y de predicación. Bendito sea el nombre del Señor y esperamos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios mantenga su fe, mantenga su esperanza y su confianza en las promesas del Señor. Las promesas del Señor mías son, mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor mía son. Aleluya. Y nos vamos con nuestra cápsula del hebreo bíblico. Para decir sabiduría en hebreo bíblico se usa Jochmah, sabiduría. Para decir estrella, Joja. Para hablar de corazón, de cerebro, de voluntad, de emociones, se usa lev o levar. Para hablar de alma, persona o ser viviente, se usa la palabra nefesh. Para hablar de sacrificio quemado u ofrenda, en hebreo bíblico es ola. Para hablar de boca es pe. Para referirnos al Señor, el nombre de Dios de Israel, se usa la palabra Adonai. Para hablar de lindo o hermoso, Yafé. Para hablar de recto o de derecho, Yahar. Hay dos verbos que presentamos aquí. Yarat, que quiere decir él bajó, y Ala, que quiere decir él subió. Como siempre destacamos, los verbos en hebreo siempre se pronuncian en tercera persona. Hemos presentado, aleluya, cápsula del hebreo bíblico. Y ahora pastora, váyase preparando porque usted tiene
unas preguntas que hacer en este día, pero escuche esto. Se necesita el pan y algo más. No solo de pan vive el hombre, sino también de belleza y armonía, de verdad y bondad, de trabajo y recreo, de afecto y amistad, de aspiración y adoración. No solo de pan, sino del esplendor del firmamento en la noche de la gloria de los cielos al despuntar el alba, de los maravillosos colores del ocaso, de la belleza de los árboles en la magnificencia de las montañas, no solo de pan, sino del dulce canto del ruiseñor, del roce del viento en los árboles, de la mágica voz de un violín, de la sublimidad de una catedral. No solo de pan, sino de la fragancia de las rosas, del perfume de los azahares, del olor del heno recién cortado, del apretón de manos de un amigo, de la ternura del beso de la mujer amada. No solo de pan, sino de la poesía de los poetas, de la sabiduría de los sabios, de la santidad de los santos, de la biografía de las grandes almas. No solo de pan, sino de la camaradería y la noble aventura, de buscar y encontrar, de servir y compartir, de amar y ser amado. No solo de pan vive el hombre, sino de orar fielmente, de dejarse guiar del Espíritu Santo, de buscar y hacer la amorosa voluntad de Dios, ahora y eternamente. El hermano Kilder anuncia el servicio misionero. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bonitas palabras, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre. Hay muchas cosas que necesitamos para vivir y para llevar, aleluya, esta vida que Dios nos ha regalado. Es lo más precioso, es lo más valioso que nosotros podemos disfrutar, la vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Cuando tenemos la vida, tenemos el tesoro más valioso. Cuando se pierde la vida, se pierde el tesoro más precioso. Por eso, en pruebas, en luchas, en dificultades, en todo tiempo, dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias a Dios, hermana, porque tú estás viva. Que estás pasando por pruebas, eso pasará. Que estás pasando por situaciones, eso pasará. Porque todo pasa y todo queda, como dijo el poeta. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos que van al mar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Aleluya. El hermano Kilder, presidente de la Sociedad Misionera de la iglesia local, anuncia que el próximo domingo es el culto misionero. Amén. Y se estará orando por República Dominicana, ¿verdad? La tierra de Papá Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, pastora. Usted tiene una preguntita por ahí. ¿Y no va a saludar lo que están anotando? Ah, sí, cómo no. Gloria al Señor. Aquí tenemos saludos para el hermano Julio Sesma.
también para el hermano Héctor Sesma. Saludos para Julio y para Noemí de León y su familia. También para Sonia Hernández. También para la hermana María Pérez, que me hizo una observación. Es la hermana que toca el shofar. Amén. Amén. Ya ve, hermana María Pérez, que me acordé de eso. Amén. En Chicago, saludo para la hermana Rosa Cruz. En la República Dominicana, saludo para la pastora y reverenda Marcia Félix. Saludo acá a Erenia Sánchez. Saludo para Gaudí Méndez. En New York, saludamos a Elisa Núñez. Acá en San Bernardino, a Exaida Álvarez y a José Esquivel. También para René Rosales. En Nueva York, saludo al pastor Hipólito Villar y familia. Acá en San Bernardino, a Benny Rivas y familia. También saludo para David Calán y para Kildel Otoniel Hernández. Los demás hermanos los estaremos saludando al final, porque ahora sí entramos en nuestra sección, la pastora pregunta. Amén. Adelante, pastora. Ay, Señor. Está bien, pastor, Dios le bendiga. Señor, bendiga a todos los hermanos que están conectados. Y entramos en nuestra sección de preguntas. La primera dice: ¿por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pastor? Y no lo hacemos. Y no lo hacemos en el nombre de Jesús solo. Amén. Es una pregunta bien interesante. Y yo quiero que usted me escuche con atención. En la sección La Pastora Pregunta, ¿por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no lo hacemos en el nombre de Jesús? Es posible que si usted fue bautizado en el nombre de Jesús, le va a prestar atención. Debemos reconocer que los primeros creyentes judíos bautizados por los apóstoles fue en el nombre de Jesús. Esto no se puede negar porque el libro de los Hechos así lo confirma. Y se presenta un argumento que nos parece muy sólido, el por qué los primeros creyentes judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Debe recordarse que Jesús era ampliamente rechazado por los judíos. La gran mayoría del pueblo judío rechazó el ministerio de Jesús. No lo aceptaron como el Mesías. Lo consideraban como una persona que se hacía pasar como hijo de Dios. Entonces, el aceptar a Jesús en ese tiempo y en ese contexto, y en medio de esa hostilidad provocada por los dirigentes judíos, por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, por los herodianos, por la clase gobernante de Israel, el aceptar a Jesús como su Salvador personal
el reconocer a Jesús como el Mesías significaba un paso muy valeroso, muy importante, y naturalmente los que aceptaban el mensaje eran bautizados en el nombre de Jesús. En prima facie, en la primera fase del comienzo de la iglesia en Jerusalén, los primeros discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿hay alguna razón para ello? Sí, como un reconocimiento de su fe en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Hay algún argumento bíblico que nos permita a nosotros tomarlo como ejemplo? Sí. Recuérdese que así como en los días de Juan el Bautista, sus discípulos, al ser bautizados, eran llamados los bautizados en el nombre de Juan, los que en Juan fueron bautizados. Mateo en el capítulo 3, pastora, ¿usted lo tiene por ahí, por favor? Léame los versículos que hablan del bautismo de Juan. Mateo capítulo 3, 5 y 6. Ajá. Y salía a él Jerusalén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salía a él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces lo que eran los que recibían ese bautismo por medio de Juan el Bautista, se les reconocía que eran bautizados en el nombre de Juan, ¿sí? Porque Juan era el instrumento, era el canal por medio del cual ellos recibían el bautismo. Pero hay más. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, Pablo hace mención del bautismo de Moisés. Lea, pastora. Primera de Corintios, capítulo 10, ¿qué verso pasa? Sí, comienza. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. Amén. En la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Por qué dice que en Moisés fueron bautizados? Sencillamente porque Moisés fue el instrumento. Moisés fue el canal por medio del cual el pueblo de Israel sale de la opresión, de la cautividad de Egipto, después de 400 y pico de años de cautiverio. Y con Moisés a la cabeza, ellos cruzan el Mar Rojo, que milagrosamente se abrió. Entonces, cuando se habla del bautismo, porque bautizar es sumergirse, es verdad, hay lo que se llama el bautismo por aspersión, pero el bautismo bíblico es el bautismo por sumersión, cuando la persona se sumerge en el agua literalmente.
Y cuando el pueblo pasó por el mar rojo, simbólicamente estaba recibiendo un bautismo, y es llamado el bautismo de Moisés. Todos en Moisés fueron bautizados. Amén. Porque fueron obedientes al llamado de Moisés de salir de Egipto, como Dios así lo había comisionado. Así ocurrió con el mensaje de Juan y con el mensaje de Jesús. Reitero, los primeros creyentes judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús porque lo aceptaron como su Mesías. Pero cuando el Evangelio iba a salir del entorno judío, claro, hubo una excepción. El primer gentil que fue bautizado en el nombre de Jesús fue Cornelio, y Hechos así lo registra. Pero cuando el Evangelio iba a salir del entorno judío para que se predicase en todo el mundo, la pregunta que nos hacemos es: ¿quién es el que da la orden para que el bautismo se haga en la forma en que lo administramos? No, la orden no la dio Pedro, ni la dio Juan, ni la dio Jacobo, no la dio Pablo, no. Fue el propio Señor Jesús quien instruye a los apóstoles de cómo debía ser administrado el bautismo para todos los que creyeren en Él como Señor y Salvador. Pastora, ¿qué dice Mateo 28, del 16 al 20? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es bastante claro que quien establece la fórmula bautismal que debía ser seguida por sus discípulos y por la iglesia cristiana es el propio Señor Jesucristo. Si bien es cierto que en el principio el bautismo se hizo en el nombre de Jesús, pero cuando el Evangelio iba a salir de las fronteras de Palestina y debía llegar a todo el mundo, es aquel, y el propio Señor Jesucristo dice: toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, de una manera muy contundente, el Señor Jesús establece la metodología, establece la forma en que debía ministrarse el bautismo. Ahora, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y qué de los hermanos que se han bautizado en el nombre de Jesús? ¿Están perdidos? De ningún modo. De ningún modo yo voy a decirle que están perdidos. Y no, porque esa sería una posición muy fanatizada, muy sectaria. Pero como contrapartida,
¿cómo contestan aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesús cuando se refieren a nosotros, los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, aunque algunos de ellos piensen que nosotros estamos perdidos o que estamos cerrados, nosotros, mirándolo hacia ellos, no decimos, no. Si usted se bautizó en el nombre de Jesús, no hay ningún problema. Pero por favor, no condene a los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted llega a la iglesia donde yo soy pastor y usted me dice, hermano, yo me bauticé en el nombre de Jesús y quiero estar en su iglesia, yo le digo, no tiene ningún problema, porque al fin y al cabo lo importante es que si ha nacido de nuevo. Lo importante es si verdaderamente ha habido un nuevo nacimiento, porque el bautismo es el complemento. Si no hay nuevo nacimiento, aunque nos bauticemos en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay nada que nos garantice que realmente somos parte de la familia de Dios. Por eso es importante la pregunta que hace la pastora. ¿Y cuál es la otra pregunta que tiene? Bueno, la otra pregunta ¿es necesario ser bautizado para alcanzar la salvación? Bueno, en primer lugar, debemos decir que en cuanto al bautismo en agua per se, hay muchas creencias y opiniones. Por ejemplo, hay quienes creen que no es necesario el bautismo en agua, que basta con que la persona acepte el mensaje de salvación y ya está. Hay otros que le dan al bautismo en agua una dimensión y un poder que se sale del contexto bíblico, especialmente los que se bautizan por los muertos. Por ejemplo, los mormones practican este tipo de bautismo. Un familiar se bautiza en nombre de un familiar fallecido. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto al bautismo en nombre de una persona fallecida? En 1 Corintios 15:28, Pablo hace una pregunta: ¿qué harán a aquellos que se bautizan por los muertos? Este es un versículo, ¿verdad?, que se le ha dado diferentes interpretaciones, pero independientemente de cualquier interpretación que se le quiera dar a este texto, la palabra de Dios nos enseña que la salvación es un asunto individual y que tenemos que hacer una confesión pública de nuestra fe en Cristo, como dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Mire a ver si usted encuentra a Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Ok, capítulo 10, verso 9 y 10 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es bastante claro el texto bíblico, y esto no lo puede hacer una persona ya fallecida. Que si confesare con tu boca y creyere en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Para salvación. Tiene que haber una confesión de parte de la persona. Por lo tanto, debemos decir
que el bautismo que se hace en nombre de una persona que ha fallecido realmente que carece de base de sustentación bíblica. Pastor, hay una secta religiosa que bautizaban en el nombre de una Elena G. de White. Bueno, Elena G. de White fue una de las principales dirigentes de la iglesia adventista del séptimo día, y sea en nombre de Elena G. de White o en nombre de José Smith o en nombre de Pedro o de Jaime o de Jacobo o de Juan, el bautismo que se hace en nombre para favorecer la condición de una persona fallecida carece de base bíblica, porque Eclesiastés 9, 5 y 6 dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya más parte en este siglo, ni en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, en lo que tiene que ver con el bautismo, debemos decir que aunque hay casos de excepción donde la persona no pudo bautizarse y fue salva, como ustedes saben, el caso del ladrón moribundo junto a Jesús en el Calvario, reconoció su pecado, se humilló y el Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue bautizado y alcanzó la salvación. Como también hay casos, ¿verdad?, de excepción, personas que antes de fallecer reconocieron a Jesús como su Salvador personal, hicieron una confesión de fe y fallecieron. Nosotros no dudamos de la salvación de esos hermanos que en el último instante de su vida aceptaron al Señor y no pasaron por el proceso del bautismo en agua. Pero entiéndase que esos son casos excepcionales, son casos de excepción, y la excepción lo que hace es que viene a confirmar la regla, y la regla es lo que el Señor Jesucristo, pastora, dijo en Marcos 16, 15 y 16, que son dos versículos muy conocidos. Okay, ¿Cómo Marcos dice? 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Por eso cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador personal, el paso siguiente es prepararse para el bautismo, porque el bautismo en agua es un símbolo de muerte y resurrección, como dice el apóstol San Pablo, porque somos sepultados con él juntamente a muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, cuando se sumerge al candidato en las aguas, es un símbolo de muerte. Y cuando emerge del agua, es un símbolo de que resucita a una vida nueva. Por eso nosotros, los que creemos en el Evangelio fundamental, en las verdades fundamentales de la palabra de Dios, recomendamos, predicamos, exhortamos que si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, debe procurar
arreglar todo cuanto esté a su alcance, tomar las doctrinas, la enseñanza, porque tampoco nosotros estamos de acuerdo con que una persona levantó la mano y ya chumplum para el agua. Hay personas que han ido a una iglesia y han estado bautizando y le han dicho, hey, ¿te quiere bautizar? Ah, sí, pues ven. Y nosotros honestamente entendemos que eso se sale de lo que la palabra de Dios las reglas, pastor, se sale de las reglas, porque el Señor dijo, id y haced discípulos. Amén. Para que se haga un discípulo, tiene que estar en la enseñanza, estar en la clase, en la doctrina. Entonces así se hace el discípulo, sentado en una silla escuchando. No viniendo de la noche a la mañana y ya, aunque han habido excepciones. Por ejemplo, el eunuco, hubo una excepción con el eunuco, pero ya el eunuco era un discípulo, porque venía leyendo la Biblia. Correcto. Esa aseveración que usted hace, ¿verdad? Esa aportación es importante, porque ciertamente el caso del eunuco es un caso de excepción, pero como usted dice, él venía de Jerusalén. Ajá. Y había ido a Jerusalén a adorar. Tiene la oportunidad de adquirir un ejemplar de la Escritura, que para ese tiempo cualquiera no tenía ese privilegio, pero estamos hablando del ministro de Hacienda de la reina de Candace de Etiopía, y él pues adquiere este ejemplar de la Escritura y lo viene leyendo en la parte del profeta Isaías. No podía interpretar lo que estaba leyendo, y es cuando el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro, y Felipe le dice, entiende lo que lees. El eunuco dice, bueno, es que no puedo entender si alguien no me lo explica. Y aquí hay un principio muy importante. La Biblia tiene sus reglas de interpretación, y para entender muchas partes de la Biblia hay que tener un conocimiento, aunque sea modesto, de lo que es la hermenéutica bíblica. No importa si usted es un doctor en medicina, o es un arquitecto, o es un ingeniero, o es un abogado. Si no tiene conocimiento de la hermenéutica bíblica, pues muchas partes de la Biblia no la va a entender, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Pero claro, hay que manejar esos conceptos y esas reglas de interpretación bíblica. Por eso el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo diga? Entonces, Felipe comenzó a explicarle el párrafo de Isaías que hablaba de que era necesario que Jesús viniera y se presentara así, en esa forma, para que se cumpliera la palabra que estaba escrita. Entonces, cuando el eunuco, pues el Espíritu Santo le dio la iluminación, él entendió y dijo, bueno, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Pero ya estamos hablando de una persona con un background, con un fondo religioso, y que tenía la Escritura en su mano. Por eso decimos, resulta muy penoso, muy lamentable, una persona que no sabe nada de la Biblia llega a una iglesia y están dando un culto de bautismo, y yo se lo digo porque una hermana mía le pasó así.
fue a una de esas mega iglesias y estaban bautizando y le dijeron, hey, ¿te quiere bautizar? Sí, pues ven. Y ella pues prácticamente no tenía ninguna noción de lo que estaba haciendo. Por eso acérquese a iglesia donde haya seriedad en la enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Pastora, mire, las preguntas nos tomaron el tiempo, pero creo que ha sido de bendición y de edificación. Y permítame para saludar a los que se han conectado. Amén, amén. Gloria al Señor. Saludos para la hermana Julia Parada Joya, también para Estela Nelson, para la hermana Orfa Donis, para Marlene Ramos y para Julio Ruiz II. Ese es Junior, ¿verdad? Este es Julio Ruiz Martínez, mi hijo. Oh. Segundo, por eso es segundo, pastor. Julio Ruiz. Por eso es el segundo. Segundo. Ese, amén. ¿Qué le sigue? Gloria al Señor. Ese es mi. Bueno, es Junior, porque es Junior suyo. Correcto, es mi primogénito. Así es que damos gracias a Dios por este momento que nos concede y esperamos, ¿verdad?, que el próximo jueves a esta hora 7 de la noche, hora del Pacífico, esté conectado con nosotros y disfrute de esta programación. También a los que viven aquí en el área, si usted no tiene una iglesia donde ir y quiere visitarnos, recuerde, estamos ubicados en el 1207 West de la Baseline Street en San Bernardino, California. Las puertas están abiertas y le esperamos. Amén. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y recibe la honra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la reflexión de esta noche y todo lo que hemos podido hacer. Que sea, Señor, para bendición y para edificación. Bendice a mis hermanos que se han conectado. Ayúdale, protégele y permite, Señor amado, que ellos puedan seguir confiando en tus promesas porque son fieles y son verdaderas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hay 3 palabras que ponen a prueba a la pastora. Pero vamos a ver si después de todo esto ella se recuerda. ¿Cuál es la primera, pastora? Amén. Todá Rabá. Todá Rabá, que quiere decir que muchas gracias. Muchas gracias. Y la segunda es Laila Top. Laila Top. Buenas noches. Que quiere decir buenas noches. Y la tercera es Ley Trao. Ley Trao, que quiere decir hasta luego. Hasta luego. Y la cuarta es no hay otra. Marshall Top, que quiere decir felicidades, enhorabuena. Amén. Y como siempre Aleluya. decimos, Baruch Atah Adonai Yisrael. Bendito eres el Dios de Israel. Shalom Adonai. Shalom. Buenas noches, Laitrao.